es presentar qué es lo que yo hago, una presentación del tema, y después cada uno profundizará en lo que le interesa, pero no se trata de dar tanto conocimiento, porque el conocimiento está disponible, el tema es que uno sepa cómo acceder a él, nada más. Claro. Y aparte es tan cambiante en algunos aspectos que por ahí enseñas algo ahora que dentro de un par de años ya no existe más, ¿viste? Sí, Claro, el otro día hablaba en la clase de presentación de cómo fue mutando, que los generadores ahora eólicos son motores asincrónicos. Y en Europa los generadores, los motores sincrónicos reemplazan a los motores asincrónicos. O sea que está bien, no difieren tanto en la tecnología, en el uso, pero bueno, ya es otra filosofía, ¿no? de trabajo. claro, pero la recomendación es otra, o la forma. Sí, y sobre todo porque en ambos casos lo que está predominando es el uso del variador de frecuencia, porque el arrancador sincrónico, ¿cuál era? El motor sincrónico tenía el problema del arranque, pero Claro. se soluciona con el variador de frecuencia, listo. O sea, aplicamos, la tecnología hace que cada vez sean más baratos, más disponibles, y bueno, Claro, eh, aparte no es tan costoso eso, sí, digamos, a comparación de lo no, que vale una máquina. no, y además vos con motores sincrónicos llegás al 99,5% de rendimiento, es una cosa impensada en un motor asincrónico. Claro, Eso porque el rotor no tiene pérdidas. Eliminas todas las pérdidas rotóricas. Entonces eso claro. ya es un avance. Pero bueno, te faltaba el control, porque el motor giraba siempre a 1500 vueltas o a 3000. Ahora tenés el control con la variedad de frecuencia. Listo, ya solucionaste todo. Y el generador asincrónico se está imponiendo por los parques eólicos. Después lo vamos a ver como uno de los temas de hoy. Vamos a ver al final lo que es el generador sincrónico que no asincrónico, perdón, que no es el mismo que vamos a ensayar, porque es de rotor, en lugar de ser rotor de jaula, es rotor bobinado. Pero bueno, vamos a dar un pantallazo como para que sepan que existe. Bien. Bueno, estamos unos cuantos. Vamos a ver si se acopla alguno más. Bueno, estamos charlando ahí con Marcos porque fue el primero que se conectó, pero bueno, estamos charlando un poco de las tendencias actuales, de lo que es la enseñanza, lo que es la tecnología, ¿no? ¿Les fue bien a todos ayer? ¿Pudieron todos participar, hacer el ensayo? Sí, sí, estuvo bueno. Bueno. Pudimos hacer, anotar los datos y eso. Bueno, ahora no se duerma con el informe, así lo van llevando lo más al día posible, cosa de que cuando tengan el parcial ya están con todos los trabajos aprobados, ¿no? Eso es lo deseable, después, bueno, si no se puede, no somos tan estrictos a veces, pero bueno, les indicamos que lleven los trabajos, más que es un trabajo por comisión, no es que tengan que hacerlo individual. El parcialito que rendimos ahora, Sí, ¿solamente entra el tema de calentamiento de máquinas? sí, va a ser uno por unidad, son 6 parcialitos. Listo, perfecto. Uno va a corresponder a cada unidad. Las tres primeras unidades, que son las que ya vimos de calentamiento, motor monofásico y ahora generador, y las otras cinco que quedan, perdón, otras cinco, las otras tres unidades que quedan son una de generadores y dos de motores, se le da un poco más de importancia al motor que al generador, aunque es la misma máquina, ¿no? De los cuales cinco, pueden faltar a uno, digamos. Yo computo de los seis, si alguien rinde los seis parcialitos, el promedio se toma de cinco nada más. O sea, uno lo descartamos. O porque faltaron o porque es el de más baja nota. Así que bueno, arranca hoy a las 4, hasta las 9. Son 10 preguntas, son preguntas todas de temas vistos durante la teoría o de los apuntes que yo le mandé. Tienen 20 minutos para hacerlo y tienen dos intentos. O sea, terminan el intento, lo revisan y si quieren modificar, pueden presentar un segundo intento. Así que bueno, si no aprueban con eso, ya no sé qué más hacer. Es bastante simple, digamos. Es una especie de autoevaluación, no es un examen, digamos. Así que bueno, a ver, somos 11 alumnos. Bueno, yo creo que ya podemos arrancar, ¿no?
no sé si toma un buen número, cualquier cosa. Si se agrega alguien más, sí, yo creo que de acá a las 2 terminamos, que es la hora. Eventualmente, si necesitáramos seguir conectados, hay un segundo link, no sé si todos lo vieron, pero creo que con 40 minutos es suficiente. Así que bueno, vamos a empezar a presentar las diapositivas. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Sí, Sí, profe, sí, se ahí se ve. ve. Bueno, básicamente estamos con la teoría del generador asincrónico, que tiene 3 posibilidades de generación. Las dos, la 1 y 2, son las que van a ensayar ustedes, y la tercera no está disponible porque requiere de mucha más tecnología, pero lo que yo deseo es mencionársela porque es la forma realmente en que funciona actualmente en los parques eólicos, es el rotor bobinado de doble alimentación. Las dos que vamos a estudiar es la posibilidad de generar conectado a la red y impulsado por un primotor, que en el caso del laboratorio va a ser un motor de corriente continua, que lo van a impulsar por sobre la velocidad de sincronismo. Esa es una de las posibilidades que hay de generación, que es conectado a la red. La otra posibilidad es cuando está aislado a la red, necesitamos proveerle la energía reactiva que esta máquina no tiene. ¿Cómo se la proveemos? Bueno, a través de un banco de capacitores. Son las dos formas de conexión posibles que van a ensayar ustedes en el laboratorio. Bueno, ¿cómo es conectado a la red? Ustedes vieron cómo es el tema del par, ¿sí? Cuando el deslizamiento es mayor a su velocidad, o sea que el rotor gira a mayor velocidad que el campo sincrónico, ahí está la posibilidad de que entregue energía a la red en lugar de tomarla de la red. Y que dicha potencia va a ser proporcional al aumento de velocidad, o sea, la energía mecánica externa se está transformando en energía eléctrica, o sea, es una conversión inversa a la de la máquina que fue diseñada como motor, recibir energía eléctrica, transformarla en energía mecánica. Bueno, acá le estamos entregando energía mecánica, ya sea por un molino de viento, ya sea por en el laboratorio no está esa posibilidad, bueno, se simula esa velocidad por sobresincronismo con un motor de corriente continua. La frecuencia es la de la red, no importa la velocidad que gire nuestro generador, la frecuencia es independiente de esa velocidad de giro. Esa velocidad de giro solamente suministra el par necesario para transformarlo en energía eléctrica. Y también nos encontramos con que es una máquina que con muy pequeñas variaciones de velocidad hay grandes variaciones de potencia. O sea, es una máquina de difícil regulación cuando está conectado en la red. ¿Hasta acá bien? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, esto lo vieron ya, que es la curva de par. En la parte central, esto ustedes ya lo analizaron, que es el uso como motor. Hacia la izquierda está el uso como freno, cuando la velocidad cambia de sentido. Y el uso como generador, que es lo que vamos a ver ahora, que es cuando superamos la velocidad de sincronismo, ¿no? Y cambia, obviamente, cambia el resbalamiento. Estas son más o menos las 4 etapas. Ahora después las vamos a ver en diagramas para ver más o menos cómo. Inicialmente la máquina va a funcionar, la van a hacer ensayar como motor, la van a hacer impulsar, la van a conectar a la red, la van a encender y conectar como conectaron cualquier motor asincrónico. En el eje este motor va a tener acoplado lo que llamamos un primotor o una máquina de impulso, que es una máquina de corriente continua. Y va a pasar por diferentes estados. Un estado de motor, que es el inicial, a la medida que aumenta la velocidad, cuando con el primotor lo llevamos a sincronismo, la máquina, vamos a ver en el diagrama, toma lo que se llama la corriente de vacío ideal. El siguiente estado es aumentando energía,
es cuando la máquina empieza a absorber energía magnetizante, pero no entrega potencia a la red. Y por último, cambia al estado generador, entregando energía a la red. Esas 4 etapas, ustedes las van a ensayar, las van a visualizar, así que no me quiero extender más, pero lo van a ver en la guía de trabajos prácticos y en el ensayo propio de laboratorio. ¿Este diagrama lo conocen? Sí. Un poco. Un poco. Bueno, es el famoso diagrama de Heyland, ¿no? Acá este es el diagrama de la máquina funcionando como motor. Para los que, bueno, refresquenlo, pero es el estado inicial, cuando yo la conecto a la máquina y toma corriente para funcionar como motor. Cuando yo incremente su velocidad de giro, la máquina va a pasar al punto 2, o sea, va a pasar del punto 1, que es el punto de funcionamiento como motor. Cuando yo incremente su velocidad de funcionamiento, va a pasar al punto 2. ¿Sí? A partir de ahí, la máquina está consumiendo bien, solamente no sé si se dan cuenta, la corriente de vacío. ¿Está bien? Dejó de absorber la corriente I1, que era la corriente que lo hacía funcionar como motor. Al estar en sincronismo, lo que está absorbiendo la corriente de vacío, que tiene una componente magnetizante y una componente de pérdidas. ¿Sí? ¿Eso lo ven en el diagrama? Es muy sencillo. Sí, sí. Bien. Si yo sigo incrementando la velocidad, ya se empieza a generar la red. O sea, solamente quedaría la corriente magnetizante. Pero todavía está en estado sin entregar carga a la red. Está, digamos, absorbiendo la corriente que necesita para su funcionamiento desde el punto de vista magnético. Y si ya sobrepaso, pasamos al estado generador. O sea que se invierte totalmente, ven, pasamos al punto B, donde estamos alimentando las pérdidas en el hierro y donde estamos generando, entre el punto A y B, estamos entregando energía a la red. Y el sentido de la corriente acá se invirtió. Eso ustedes lo van a comprobar, lo hacíamos siempre, creo que este año se va a hacer también, que van a ver que el vatímetro, digamos, que mide la potencia, si tiene 0 al centro o si tiene la posibilidad de invertir su polaridad, van a ver que cambia el sentido. Es decir, de consumir energía como motor va a pasar a entregar energía como generador. Esos serían los 4 estados. No sé si se entendió. Van a tener no solo las diapositivas de la clase, sino un apunte complementario donde se explican un poquito más detalladamente, pero básicamente los pasos son esos, son los 4 pasos que le comenté, y son los 4 pasos que ustedes van a verificar cuando hagan el ensayo de laboratorio. ¿Está bien? No es la forma más común de funcionamiento esta. Quizás la forma más común sea aislado de la red, que fueron los primeros generadores eólicos. No los que se utilizan actualmente, pero sí los primitivos. Para máquinas pequeñas se utilizó el motor de jaula. Como les comenté, para los generadores eólicos actuales lo que se utiliza es el rotor bobinado. Que a ustedes les parecía una máquina extraña cuando viene un motor asincrónico, ahora van a ver que es una máquina, desde el punto de vista de la generación, más común. Bueno, así básicamente es conectado a la red. No sé si queda alguna duda, quieren algo que necesiten replantear, pero ya les digo, van a tener información extra disponible y muy ampliatoria de todo esto que les estoy mencionando. ¿Podemos avanzar o quieren ver algo? Por mí está bien hasta el momento. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es como se utilizó durante mucho tiempo en los pequeños generadores eólicos primitivos. Ya no es la misma máquina, pero bueno, el principio de funcionamiento es bastante similar. ¿Qué pasa cuando está aislado de la red?
nosotros en nuestra máquina sincrónica no tenemos la posibilidad de proveer la energía reactiva, porque no tienen su rotor. Está bien un electroimán como tiene el generador sincrónico, se ubican la diferencia entre uno y otro, ¿no? La energía reactiva era producida por el campo magnético generado en el rotor en el caso del generador sincrónico. Acá no tenemos esa disponibilidad, no hay una fuente externa que esté alimentando a nuestro rotor, entonces tendríamos que ver otra posibilidad, que no sé si lo conocen el fenómeno, después lo vamos a ver en continua, que también es muy similar, que es lo que se llama autoexcitación. O sea, la existencia de un magnetismo residual en el rotor. La máquina funcionando como motor, hay un campo que atraviesa el rotor y que lo magnetiza, y se acuerdan por el principio de histéresis, siempre queda un magnetismo residual, eso lo comprenden, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces siempre necesitamos que ese rotor gire por una cuestión, si es como lo vamos a usar como generador y no va a estar conectado a la red, la única manera de que gire es que nosotros le conectemos en el rotor lo que se llama un primotor, o nuestro molino elemental, o en nuestro caso una máquina de corriente continua. Entonces, si esa máquina ya fue usada, si la máquina nunca fue usada, no está esta posibilidad, porque no hay magnetismo remanente en el rotor. Pero con solo hacerla funcionar un instante como motor, ya le generamos el magnetismo residual, o sea que tampoco es una complicación. Solo basta con que el motor gire un poco, un par de minutos, y se va, el núcleo de su rotor se va a magnetizar, entonces va a quedar como un pequeño electroimán. Cuando a ese pequeño electroimán nosotros lo estamos haciendo girar, ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece a ustedes? Recuerden que en el estator tenemos las tres bobinas, ¿no? Las tres bobinas que son iguales a las bobinas de un generador sincrónico, ¿sí? Y en el rotor tenemos un pequeño electroimán que es producto del magnetismo residual. Nadie arriesga nada. Se van a inducir tensiones. Claro, muy pequeñas porque es un pequeño imán, pero en definitiva en el estator va a haber una FEM residual, muy pequeña también. Que lo vimos en un laboratorio de máquinas uno que había 20, 30 volts, me acuerdo. Bien, sí, sí, es muy baja, pero bueno, no alcanza para generación industrial, pero es el principio de lo que se llama la autoexcitación. Ahora, ¿qué sucede si yo a al estator, una vez que tengo esa pequeña FEM residual, le coloco una bobina o una inductancia o una resistencia? ¿Se acuerdan del fenómeno de reacción de armadura del generador sincrónico? Piensen que está funcionando como un generador sincrónico en este momento, ¿no? En el sentido de que hay un rotor magnetizado girando y barriendo como si fuera un campo giratorio las tres bobinas. Si yo le conecto una carga resistiva o inductiva, el efecto es desmagnetizante, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Sí. cuando vino el generador sincrónico? Es el mismo efecto. Cuando yo le conecto al generador sincrónico una carga inductiva o resistiva, el efecto es que se desmagnetiza y hace caer la tensión en bornes. Si yo le conecto ese tipo de cargas, esa pequeña FEM que se generó va a caer a cero prácticamente y no va a haber ningún aumento de tensión, o sea que la máquina no va a generar. Ahora, ¿qué pasa si yo le conecto un capacitor? En lugar de conectarle una bobina, le conecto un capacitor. Eleva la tensión. Claro, el efecto es lo que se llama magnetizante, es el efecto contrario. Va a reforzar el campo magnético y ahora lo vemos en el comportamiento, ¿ven? Es este. En verde es la curva del capacitor y en marrón es la curva que sería de magnetización.
Es un proceso iterativo. O sea, el capacitor refuerza, crece la corriente, crece la FEM, crece la corriente, crece la FEM, crece la corriente, crece la FEM, hasta que llega al equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Es donde se corta con la recta del capacitor. ¿Se entiende cómo es el proceso? Sí, sí, entiendo. Está explicado también en el apunte, pero bueno, sintéticamente así funciona. Bueno, es lo que yo le comentaba, acá está expresado en una sola placa, que es que al campo residual, el campo generado por la armadura, que es nuestro carga C, nuestra carga capacitiva, está en el mismo sentido. Eso es lo que hace que se produzca este proceso fantástico de lo que se llama la autoexcitación. Esto refrésquenlo, porque este mismo proceso se da en los generadores de corriente continua que se llaman autoexcitados. ¿Sí? Este es el mismo proceso. No es en el caso de carga capacitiva, porque los generadores de continua manejan resistencia nada más, pero van a ver que el proceso de la autoexcitación que van a estudiar para el generador asincrónico guarda muchas similitudes con el proceso de lo que se llama de cebado o de autoexcitación de un generador de corriente continua. Bueno, en definitiva, yo lo que tengo que hacer es, previamente, si quiero que mi motor asincrónico funcione como generador asincrónico, es impulsarlo con una máquina primotora o un molino de viento elemental, lo que fuere, y conectarle en paralelo en sus bornes un capacitor. Después en la guía lo van a tener, cómo se calcula el capacitor, pero necesito los datos de chapa de ese motor, o sea, potencia, tensión, corriente, coseno phi y velocidad. Con los datos de chapa yo puedo hacer el cálculo del capacitor. Normalmente se conectan en triángulo, ¿sí? Eso nos permite obtener con menor capacidad, obtener la máxima tensión disponible, ¿sí? Se puede hacer, los capacitores se pueden conectar en estrella o en triángulo, es indiferente, pero si yo voy a la conexión estrella voy a necesitar más capacidad para producir el mismo efecto, ¿está? Bueno, ahí un poco se explica esto, ¿no? Si en cambio al conectar el capacitor, el magnetismo residual se refuerza, o sea, un aumento de la FEN, aumento de la tensión, es el famoso proceso de cebado que mostré en esta placa. Acá está explicado un poco en los términos de lo que es el proceso. Básicamente estos son, en líneas generales, los comportamientos de la generación en forma conectada a la red, que es la menos usual, o en forma aislada, que es la más usual, y después su variante actual, que es el motor bobinado de doble alimentación. Ustedes van a hacer el cálculo, obviamente nosotros ya tenemos los capacitores, pero bueno, es importante que sepan ante una necesidad de tener que usar un generador, un motor como generador, qué capacidad colocarle. Bueno, eso va a salir de los datos de placa, de la potencia nominal, del rendimiento, de la frecuencia, obviamente, que son los 50 ciclos, y eso nos va a dar la posibilidad de hacer un cálculo que nos permita conectar cargas. En general, las cargas que yo puedo conectar a este tipo de capacitor, de generador, son cargas resistivas. Ya si voy a conectar cargas inductivas, voy a necesitar una potencia en capacitor mayor, ¿sí? Porque si no va a producir el efecto desmagnetizante que me va a anular parte de lo que yo conseguí con ese banco de capacitores, que es para funcionar entregando a carga resistiva únicamente.
Pero bueno, eso dependerá de cada caso y ya les repito, pasa a ser una cuestión más bien de laboratorio y teórica y no de un uso real realmente, ¿no? Bien, no sé si quedaron dudas, si no ya avanzamos con el último tema que es la generación eólica, que es realmente la verdadera aplicación. No, puedo avanzar. Bueno, ¿cómo funciona? Es lo que se denomina un generador de doble alimentación. Ya les dije, está conectado a la red a través del estator y también a través del estator. Y perdón, y a través del rotor que es un rotor bobinado. Por eso se lo llama de doble alimentación. Es decir, que la potencia de deslizamiento del generador no solo alimenta a la red, sino que a la inversa el rotor también recibe energía de la red. ¿Por qué es esto? Porque se necesita que la frecuencia permanezca constante. Entonces, con esta doble alimentación, yo lo que voy a lograr es, cuando tenga baja velocidad de viento, voy a tener la posibilidad de impulsar al rotor para mantener la frecuencia constante. Digamos que de alguna manera es como si el generador yo lo hago funcionar en forma síncrona. Sin ser un generador sincrónico, lo estoy sincronizando de alguna manera para obtener una frecuencia constante. Digamos que esta frecuencia del inversor se va a suponer a la frecuencia del campo giratorio, de modo que la resultante siempre permanece constante. Es decir, puede ser que la velocidad de impulsión sea mayor o menor, pero yo a través de este doble juego que tengo, de, de poder alimentar a mi rotor con un variador de frecuencia, yo puedo estabilizar siempre la frecuencia en sincronismo. ¿Se entiende cuál es la finalidad de la doble alimentación? Digamos que en el rango de operación normal es una máquina síncrona. Y como controlo tanto la magnitud como la fase en el circuito del rotor, se puede configurar cualquier tipo de corriente reactiva o activa deseada. O sea que puede ser, a su vez puedo usarlo con cualquier factor de potencia. Por eso se convierte en una máquina que para este tipo de generación energética, como es la eólica, es indispensable, digamos. Digamos, ¿cómo funciona? Básicamente, bueno, si funcionara por encima de la velocidad de sincronismo, la energía se va a entregar desde el rotor a través de los convertidores, ¿sí? Y si el generador funciona por debajo de la velocidad de sincronismo, el rotor va a absorber la energía de la red a través de los convertidores. Ese es el doble juego. Y un poco este tema no entra ni en el parcial ni en los parcialitos. Esto es un extra que le doy yo para que ustedes sepan cuál es el esquema de funcionamiento actual de un generador asincrónico. Bueno, ahí explico, bueno, que son máquinas de inducción asíncronas, de las cuales se puede extraer energía tanto del rotor como del estator, por la tecnología basada en inversores bidireccionales, se llama. O sea que se puede controlar el flujo de potencia en forma bidireccional entre el rotor y la red. Ahí explica que son máquinas complejas. ¿Qué decir que son complejas? Bueno, complejo no es complicado, sino complejo que tiene muchos elementos. Tiene mucho más elementos que cualquier generador. Pero mientras uno entienda cómo funciona cada una de esas partes, digamos, deja de ser complicado, ¿sí? Es complejo por su gran cantidad de componentes. Porque piense que es el rotor bobinado, los tres anillos rozantes, los devanados, que el estator está conectado a la red y que el rotor está conectado al inversor a través de los anillos rozantes. Entonces, acá interviene lo que ustedes han estudiado en electrónica de potencia, ¿no? O sea, la tecnología es la que ha permitido este tipo de funcionamientos.
Bueno, fui rápido, pero este es el tema de hoy. Quizás me aceleré un poco. No sé si les di un pantallazo. El laboratorio lo que va a consistir básicamente es que ustedes hagan el cálculo del capacitor. Es un cálculo electrotécnico, no van a tener muchas complicaciones. Ya está, el banco de capacitores ya está conectado, ya está listo, pero bueno, para que ustedes entiendan la metodología de cálculo. Van a hacer el ensayo primero conectado a la red, como les expliqué. Es decir, que lo van a llevar, lo van a conectar como motor y a través de la máquina primotora van a pasar por las 4 etapas sucesivas y van a registrar el cambio de potencia. Van a detectar el cambio de dirección de la potencia activa, es decir, que pasa de absorber energía activa cuando está funcionando como motor a entregar energía activa cuando está funcionando por encima del sincronismo. Ese es, en líneas generales, el primer ensayo. El segundo ensayo ya es la conexión estando aislado de la red, no conectado a la red, y impulsado también por la misma máquina primotora, pero ya no es necesario, puede funcionar a distintas velocidades. No va a funcionar como en el primer caso, que tiene que ser superar la velocidad de sincronismo, sino que puede funcionar a cualquier velocidad. Es decir, acá va a entregar frecuencia variable. Por eso es que en los parques eólicos actuales eso es un inconveniente, que se soluciona con la doble alimentación. Cuando se necesite aumentar la velocidad del rotor, se hace a través de esa doble alimentación. Bueno, van a hacer la comprobación de que cada vez que lo carguen, va a bajar su tensión, porque va a caer la tensión generada cuando hagan una primera carga. Van a tener que aumentar la velocidad del rotor, eso va a hacer que entregue más potencia, compense, vuelva la tensión generada nominal, y así sucesivamente, en distintas etapas, para llegar a tener siempre la tensión lo más constante posible, ¿no? Esa es la idea. Pero es una máquina que se utilizó al principio con generación eólica de muy pequeños molinos. Ya actualmente no tiene mayor utilización. Y sí, la que se utiliza es la que les mostré en el último término, que es el generador de doble alimentación. Ese fue el repaso de hoy y esa es toda la teoría de hoy. No sé si quedaron, hicimos rápido, pero bueno, es todo el tema. No sé si quieren hacer una consulta específica o algo. Después todo esto va a estar en apuntes ampliatorios, las filminas de la clase, y cuando tengan la guía de trabajos prácticos van a tener un desarrollo de cómo va a ser la práctica. Y les recuerdo que hoy a las 4 es el parcialito. No sé si todos se van a conectar a esa hora, cómo lo habían previsto. Más que nada para organizarme yo